versículo 2 parece introducir una imagen contradictoria, una imagen que podría echar abajo lo que dice el primer versículo. Pero no es así. Dice el versículo 2, la tierra era caos y confusión y tinieblas, o algunas Biblias traducen, y obscuridad. Entonces, la tierra era caos y confusión y tinieblas por encima del abismo. Y un viento de Dios, que también se puede traducir como Espíritu de Dios, como soplo de Dios, un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bueno, la primera pregunta que surge cuando uno lee el versículo 2 es que estos se pongan de acuerdo. A ver, ¿creó Dios todo de la nada? ¿Creó Dios todo cuanto existe? ¿O ya había algo llamado caos sobre lo cual Dios actuó para crear? Solo aparentemente es una contradicción. El autor conoce las mitologías de su tiempo y sabe que su pueblo, los hebreos, manejan esas mitologías y están encantados con toda la historia de los babilonios y su mitología de creación y a partir de una batalla y cómo después desde Tiamat, Marduk hizo las montañas y todo cuanto existe, etc. Entonces, es un mito tan conocido y tan popular que el autor va a desmitificar el mito, pero lo va a usar. Y entonces, el segundo versículo vendría a ser una profundización, una explicitación de lo que es la creación absoluta de parte de Dios. Claro que como ellos no pueden hablar en categorías abstractas, también para decir el no ser, que es una categoría abstracta, nosotros hablamos del ser y del no ser, que son categorías de una elevadísima filosofía, fruto del pensamiento griego. Los primeros que hablaron del ser fueron los griegos. Y en esta época todavía no hay contacto del mundo griego con el mundo judaico. Entonces, pero ellos, la experiencia del ser sí que la tienen. No saben cómo expresarla de manera que pueda como ser utilizada en cualquier tipo de discurso. Y entonces tienen también ellos que utilizar imágenes para hablar del no ser o de la nada, como ustedes quieran decirlo, ¿no? Pero curiosamente, el sacerdotal no parte de la nada como ausencia total de todo, parte de la nada como caos, lo cual le da una dimensión negativa a la nada, al no ser. Yo sé que en categorías filosóficas griegas es absurdo lo que estoy diciendo, porque no puede tener carga negativa lo que no existe. Hay que existir para tener o carga negativa o carga positiva, pero no se puede decir que es negativa la realidad a partir de la cual o sobre la cual actúa Dios. No importa esa contradicción filosófica. Para el autor es muy importante subrayar que si Dios no actúa a través de su viento, de la ruaj, del espíritu, si no actúa, todo es caos. De hecho, el término hebreo es tohu wabohu. Tohu wabohu significa la confusión, lo vacío, lo que no tiene forma, lo totalmente desordenado, lo caótico. Ese es tohu wabohu. Cuando los profetas, Isaías, cuya profecía conoce perfectamente el autor sacerdotal, arremete contra la idolatría y contra la tentación que tienen permanentemente los judíos de caer en la tentación de los ídolos de los pueblos circunvecinos, se burla de ellos, porque esas religiones tienen figurillas de madera, de bronce, de porcelana, y dice, ¿qué es eso? ¿Cómo pueden creer en eso? Eso no es más que tohu wabohu, es decir, lo inoperante, lo que no puede actuar, son hechuras de manos humanas, son vacías, son huecas. ¿Cómo pueden ustedes poner su confianza en lo que no logra actuar? Que también es uno de los significados de tohu wabohu. Tan es vacío,
tan es informe. Confusión significa que no se le logra ver la forma. Y si no se le logra ver la forma, pues es una manera de decir la nada, ¿no? Pero con una connotación. Todo sería eso, tohu wabohu. Una nada informe, una nada incapaz de actuar, una nada desordenada, vacía, sin sentido. Ellos no conocían tampoco esa expresión del sinsentido. Hay que esperar hasta el siglo XX para hablar del sentido y del sinsentido, del absurdo existencial, del vacío existencial y del sentido de la vida humana. Hay que esperar hasta el siglo XX nuestro. Pero tienen ellos las imágenes para expresar eso, porque es una experiencia humana el sinsentido. Aunque no supieran llamarle así, por supuesto que era una experiencia que estaban viviendo los que estaban en el destierro en Babilonia. ¿Qué sentido tiene la vida si todo se ha venido abajo? Todo en lo que habíamos creído, todo lo de lo que nos sentíamos orgullosos, se ha destruido por completo. ¿En qué se puede creer ahora si Dios mismo ya no es creíble? Fíjense cómo el sinsentido en la antigüedad judaica tiene mucho que ver con la falta de fe. Si Dios no existe, si Dios no sostiene, si Dios no bendice, si Dios no acompaña a su pueblo, nada tiene sentido. Yo sé que muchos filósofos, a partir de la Ilustración para acá, se van a burlar de que nosotros digamos que es necesaria la fe para que la vida humana tenga sentido. De hecho, va a ser una de las causas del surgimiento del ateísmo ilustrado en la enciclopedia francesa y en todos los movimientos libertarios. Claro que sí, porque se veía como exigencia de liberación del hombre y de rescate de su verdadera estatura ontológica, erradicar para siempre ya esa idea de Dios de la que los religiosos hacemos depender todo cuanto existe. Eso hay que entenderlo en su época y en su tiempo. Es lógico que haya pasado así. Pero en la época del sacerdotal, en la que no existe el ateísmo es un invento moderno. No se conoce el ateísmo en la antigüedad. Todos los pueblos de la antigüedad son profundamente religiosos, son creyentes. Y entonces, para hablar del sinsentido, para hablar de esta ruptura que está teniendo su pueblo en su relación con Dios, ruptura que les está haciendo un daño tremendo porque entonces todo se lo come la oscuridad. Y así se siente el pueblo. Hay que leer los salmos de desesperación que escriben en Babilonia. Y cómo no le encuentran sentido a nada. Después le agarraron la onda, digamos, a la nueva situación y empezaron a trabajar y empezaron a modificar sus viviendas y lograron instalarse en la gran ciudad. Sí, después. Pero a la llegada a Babilonia y los primeros años en Babilonia son de una desolación total, total. Yo no sé si alguno de ustedes tienen la experiencia de haber estado deprimido. Yo sí. Y cada vez que leo Génesis 1:2, veo muy ilustrado en el versículo 2 el estado anímico de la depresión por la que yo he pasado varias veces. Porque en la depresión precisamente nada tiene sentido. Nada vale la pena. Ni siquiera tú mismo. Todo te da igual. Nada es atractivo. La vida se convierte en una especie de experiencia gris. Y si la depresión es muy profunda, en experiencia de oscuridad. Y no quieres ni levantarte de la cama. Y estás todo el tiempo con los ojos cerrados aunque no tengas sueño. La oscuridad la traes contigo. Bueno, esta experiencia la está viviendo el pueblo por la enorme tragedia que significó. No fue la pérdida de una batalla, nada más. La derrota ante los babilonios fue el derrumbarse de toda su confianza en Dios. Y por lo tanto Dios desaparece del horizonte. Y al desaparecer del horizonte, verdaderamente no le encuentran sentido a seguir viviendo.
Les pasó a muchos bajo el Imperio Romano y provocaban a los soldados para que los soldados los mataran con la espada, porque no le encontraban sentido. Otra vez se sentían abandonados por Dios. Para colmo, los sacerdotes no eran los santos sacerdotes de la época del destierro en Babilonia. Los sacerdotes bajo el Imperio Romano, los sacerdotes judíos, ya eran una bola de crápulas y de mafiosos que solo vivían para el dinero y para la opresión del pueblo. Se había perdido también el sacerdocio que se había conocido en otras épocas. Los reyes, que en sus inicios habían sido los grandes líderes religiosos de la nación, como David, como el mismo Salomón, como el piadosísimo rey Josías, que hizo toda la reforma religiosa. Ya no existía nada de eso. Los reyes eran unos títeres del imperio que se vivían la vida en la lujuria, en los viajes, en las joyas, en las intrigas políticas, en el asesinato de los enemigos o de los adversarios. El pueblo no tiene para dónde mirar, no hay profetas. El profetismo desapareció cuando se asesinó al último de ellos, a Zacarías. El pueblo está desolado. Y entonces, cuando no hay Dios, tampoco hay un sentido de la vida. Todo es tohu wabohu. Y sin embargo, sobre ese tohu wabohu, que para el autor sacerdotal es la situación del pueblo en el destierro, por encima de ese abismo de muerte, y de hecho, qué curioso, fíjense, la palabra abismo que aquí utiliza nuestro autor es Tehom, que tiene un parentesco lingüístico con Tiamat. Pero aquí ya no es una diosa, una dragona, una bestia demoníaca que amenaza la creación de Dios. Es el simple y pasivo, totalmente pasivo Tehom, el abismo, sobre el cual la única fuerza que se nota no es del Tehom, sino del viento de Dios, de la Ruach Elohim. Y esta Ruach significa el viento contenido. Cuando vas a soplar con mucha fuerza, contienes el viento aquí en la garganta, en lo alto de los pulmones, en la garganta, a punto de soltarlo. Eso se dice Ruach en hebreo. Y es el nombre que escogieron los autores hebreos del Antiguo Testamento para referirse al Espíritu de Dios. Es interesante porque nosotros el Espíritu Santo lo hemos convertido en algo totalmente abstracto. Por eso a la gente le cuesta muchísimo trabajo relacionarse con el Espíritu Santo. Se relacionan muy fácilmente con Jesús y, si nos va bien, con el Padre. Pero el Espíritu Santo no sabe ni cómo comérselo, ni dónde ponerlo. Es algo totalmente etéreo, abstracto, imposible de imaginarse, etc. El cristiano. Pero el judío, cuando habla de la Ruach Elohim, esta fuerza incontenible casi de aliento de Dios, que ya está en la garganta a punto de salir, esta Ruach no puede ser más contenida. Esta es la imagen de la Ruach. No puede ser más contenida. Ay, es muy bello San Ireneo, porque San Ireneo, cuando explica la Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, dice San Ireneo, el Espíritu Santo es la fuerza incontenible que Dios ha querido mantener y ya no puede mantener y la tiene que soltar. Porque así es el amor. El amor no puede ser contenido, no lo puedes atrapar, no puedes estar siempre engolosinándote tú con tu amor. El amor siempre es una fuerza expansiva que contagia, que irradia. Y entonces el Espíritu Santo no es algo etéreo, es la fuerza de un viento en la garganta misma de Dios, a punto de estallar fuera de Dios. ¡Ay! Entonces surge el mundo. ¡Ay, qué curioso! ¿De dónde viene el mundo? Del estallido de Dios. No porque Dios desaparezca, no estallido al estilo Big Bang. No, de este estallido de amor, de la fuerza incontenible del amor, porque el amor tiende a compartirse, tiende a irradiar, tiende a tocar todo lo que le rodea. Vean ustedes a los enamorados, porque a ustedes ya se les olvidó que se enamoraron alguna vez, pero vean ustedes a los enamorados a los 15, 16, 18 años. ¡Ah!
¡ay! Todo es mermelada, todo es soñar, todo es bailar, todo es ilusionar. Se contagian a su alrededor cuando están enamorados. Bueno, esto es el Espíritu Santo según San Ireneo. La fuerza del amor entre el Padre y el Hijo es tal que ya no se puede contener entre ese dúo. Y entonces estalla más allá de la Trinidad y crea el universo. Y aquí el crear tampoco es una lucha contra nada. Fíjense qué interesante. ¿Cómo crea Dios en medio del caos? Y siempre estamos hablando de dos líneas conceptuales, dos líneas teológicas. Por un lado se nos está queriendo decir algo sobre el cosmos, sobre el mundo, sobre la vida humana, sobre la existencia, sobre el devenir, sobre la historia. Sí, pero se nos está queriendo decir algo sobre el pueblo en el destierro en Babilonia, con la crisis de la fe, con la depresión profunda que tienen como colectividad, con el atractivo que genera sobre ellos la cultura babilonia y la riqueza de la que ya están siendo cada vez más poseedores, etcétera. Entonces, el autor sacerdotal brillantemente quiere iluminar las dos cosas: el sentido de toda vida humana, y entonces creación de toda la humanidad, pero también el sentido que puede obtenerse en medio de las circunstancias más adversas, como puede ser el caos que se vive en el destierro. Entonces, está queriendo iluminar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué hace la Ruach Elohim? La espíritu de Dios, porque espíritu en hebreo es femenino. La espíritu de Dios, ¿qué hace? El verbo es merajefet, merajefet. Y este verbo es muy interesante porque alude a lo que hace el ave sobre sus polluelos, aletea sobre ellos y finalmente los incuba cubriéndolos con sus alas. Entonces, evidentemente se está representando la Ruach Elohim a través de la imagen de un ser alado, o sea, un ave, ¿no? Pero es solo una representación plástica. Por favor, nadie vaya a pensar que el Espíritu de Dios es un avechucho de algún tamaño y de algún color, como mucha gente se lo imagina, como lo hemos representado los cristianos al Espíritu Santo, como una palomita ahí entre el Padre y el Hijo. Pero la imagen del ave que aletea y del ave que incuba es muy importante en el Antiguo Testamento. Por un lado, el aleteo es una imagen de fuerza, fuerza que en este caso se ejerce por encima del abismo, por encima del tohu wabohu, el caos y la confusión. Y entonces la única fuerza que ahí aparece no es la tierra, no es el caos, todo eso es inerte. Aparece la fuerza del espíritu. Y el espíritu arremete contra el caos. No en una batalla, sino en un impulso de irradiación, en un impulso de creación, en un impulso de información, porque esto es lo informe, lo que no tiene forma. Ahora el espíritu va a formar, va a ir delimitando las realidades del ser, las realidades ontológicas. Pero por otro lado también la imagen del incubar. Y esta imagen del incubar, el ave que se posa sobre los huevos para incubarlos, dado que aquí no hay un huevo, pero hay el caos, las tinieblas, el abismo, el hecho de que el Espíritu de Dios incube nuestro caos, se ponga a incubar por encima de nuestras tinieblas, del abismo profundo de nuestra increencia, de nuestra falta de confianza, como quieran llamarle, a lo contrario a lo que vivió Abraham, ¿no? Que es la confianza en Dios y la obediencia total. Bueno, lo contrario es la falta de fe y por lo tanto la ruptura con ese Dios. Pero ese fracaso es materia para Dios. Nosotros consideramos que el fracaso es algo terrible, que nuestros pecados, nuestras miserias son algo espantoso de lo que no quisiéramos ni pensar. Hoy Dios me va a castigar por tantos pecados que he cometido. Hoy Dios debe sentir horror nada más de ver las maldades que he hecho en la vida. Y el autor sacerdotal, que sabe que el pueblo tiene culpa, porque los contemporáneos profetas, Ezequiel, Jeremías,
han insistido machaconamente que el destierro en Babilonia y la destrucción de la ciudad santa ha sido por los pecados cometidos por el pueblo. Entonces, el sentimiento de culpa ha ido creciendo y creciendo y creciendo entre los que están en el destierro. Y el sacerdotal no quiere negar la culpa. Por supuesto que es consciente de que la situación que están viviendo se debe a su propio pecado y que Dios los está poniendo a prueba precisamente porque traicionaron la alianza a ellos, no Dios, ellos. Pero al mismo tiempo el sacerdotal, que era no solo un genio teológico, era un verdadero pastor, como lo entendemos hoy nosotros, ¿no? Era alguien mucho más preocupado por sanar los corazones que por suscitar conversiones radicales, ¿no? A través de una predicación incendiaria como la de Ezequiel o como la de Jeremías. Él quiere sanar los corazones. Y esta imagen es tan poderosa. Yo he visto a un rabino, yo lo he visto, en una sinagoga, llorando al explicar el aleteo de la Ruach Elohim sobre el caos. Él decía que el caos no puede ser otra cosa más que el pecado. Yo creo que pues no se desprende directamente del texto esa idea, pero no va muy descaminada tampoco la idea de que el caos y la confusión y las tinieblas sean imágenes plásticas de lo que nosotros llamamos pecado. No va muy descaminada la idea, aunque no se desprenda directamente del texto. Bueno, eso decía este rabino. Y lloraba cuando expresaba ahí ante la sinagoga, cuando explicaba el incubar de Dios nuestro pecado. Decía, Dios puede, incluso con nuestro pecado, puede construir salvación. Desde nuestro pecado, Dios puede sacar cosas buenas para nosotros mismos. Dios es el creador por antonomasia, el único que puede transformar caos en cosmos, el único. Y eso significa que hasta nuestro pecado, Él lo puede utilizar para nuestro bien. Es una idea que nos choca a los moralistas católicos que estamos acostumbrados a dividir toda la realidad entre bueno y malo, negro y blanco. Y que lo malo lo hemos cargado tanto. Claro que el pecado es detestable, por supuesto. Hay que luchar contra el pecado. Sí, todo eso está clarísimamente en la teología, sí, pero hemos enfatizado tanto la repugnancia del pecado, la maldad del pecado, y hemos insistido tanto en la culpa del pecador que se nos ha olvidado la fuerza creadora de Dios. Yo conocí en mi primer curso de Biblia, el primero que di hace más de 30 años, hace 33 años, mi primer curso de Biblia. Yo era seminarista y fui a dar el curso de San Marcos al reclusorio. Y tenía yo un buen número de alumnitos ahí en el reclusorio. Y uno de ellos era un muchacho que había matado a su papá y a su mamá. Por supuesto, tenía 40 y pico de años de condena. Y se metió al curso porque pues, era eso o estar aburrido en el patio. Y entonces, pues, a ver qué pasa, ¿no? No era creyente ni nada, estaba lleno de odio, de rencor. Su vida había sido un infierno. Después tuve la ocasión de conocer mucho de su vida porque empezó a abrirse conmigo. Fue una historia maravillosa. El caso es que iba al curso de Marcos, que duró un año completo, solo Marcos. Y uno de los días, cuando hablamos de la higuera maldita, la higuera que no dio frutos, abrí el foro. Eran unos 80 más o menos de los presos que estaban ahí en ese curso. Y este muchacho pasó hasta adelante, se sentó frente a todos sus compañeros. Y la pregunta era, ¿de qué manera este curso te ha ayudado a transformarte? Si es que te ha ayudado en algo, de una higuera estéril y maldita a una higuera que pueda dar frutos,
de la que se alimente Jesús al pasar, que es lo que dice el pasaje, ¿no? Jesús y sus discípulos van camino al templo de Jerusalén y en el camino hay una higuera, Jesús quiere tomar un fruto y no lo encuentra. Entonces la maldice, que nunca más nadie tome fruto de ti. Y al día siguiente está seca totalmente la higuera. Bueno, ese es el pasaje de Marcos. Entonces yo lo utilicé como una dinámica, así, un poquito así. ¿De qué manera este curso, si es que te ha ayudado en algo, te ha ayudado a pasar de ser una higuera maldita, sin fruto, a una higuera que dé fruto, del que pueda alimentarse Jesús cuando pase? Ay, este muchacho, llorando ahí frente a todos los presos. Unos presos con unos crímenes de aquellos, no eran cualquier cosa, ¿no? Unos hombrotes ahí llenos de tatuajes, diciéndoles, yo le agradezco a Dios haber caído aquí. Sé lo que hice y sé que la condena que se me ha dado es la condena que merezco. Pero le agradezco a Dios que además de mis crímenes y de la condena que la sociedad me ha impuesto por mis crímenes, en este lugar que para mí fue en los primeros años un infierno, hoy he encontrado a Jesús. ¿Cómo podría yo no bendecir el reclusorio? ¿Cómo podría yo no bendecir al juez que me impuso esa condena, que me permitió llegar a este lugar donde he encontrado a Jesús? Yo se los cuento así, rapidito y sin lágrimas, pero aquello fue una escena de catarsis y una expresión casi vociferante de un hombre con el corazón desgarrado y al mismo tiempo que comenzaba a experimentar luz y pacificación. Y entonces lo que fue una tragedia sin duda, y lo seguirá siendo hasta que ese muchacho se muera, lo que fue una tragedia que fue haber asesinado a sus padres por la vida de tortura que le dieron sus padres, hay que decirlo, lo cual no justifica nada, pero esa es la razón. Este muchacho fue acumulando odio hasta que pudo tener la fuerza suficiente de deshacerse de sus torturadores. Ese horror de vida se convirtió para él en bendición. ¿Cómo puede ser eso? Porque el espíritu planea e incuba sobre el caos, sobre las tinieblas, sobre la fealdad humana. Dios puede crear de las cosas más informes, puede crear una obra de arte, como Miguel Ángel, de un trozo de piedra ahí, que Dios, ay, ¿qué es eso? Que lo quiten porque estorba. Y con su talento creativo, pues sale una maravilla como el Moisés, como el David, como la piedad. Bueno, eso puede hacer Dios con mi caos. Y también con mi depresión, cuando me deprimo, y también con mis errores, cuando me equivoco. Dios puede siempre crear mundos si yo le dejo al espíritu aletear sobre mí, incubar mi fracaso. Incubar implica el sema de la temporalidad. No se incuba 2 minutos y ya incubé, ya me voy. La idea del incubar, que es merajefet, siempre conlleva el sema, o sea, el significado, la unidad de significante de la temporalidad. Y a veces esa temporalidad puede ser más larga de lo que nuestra impaciencia esperaría. Pero si permitimos que el espíritu aletee, ejerza fuerza y al mismo tiempo incube, proteja, cobije mi fracaso, porque aquí se está cobijando al caos, está aleteando y está incubando las realidades más caóticas. El sacerdotal lo que le quiere decir a su pueblo es, sí, esto es una tragedia. Y podemos seguirnos lamentando y llorando y maldiciendo a Dios. ¿Y eso a qué nos va a llevar? ¿No será que esta sea una oportunidad? ¿No será que Dios quiere llevarnos a un lugar donde no estábamos? No se refiere al lugar físico, porque ahí ya están. Llevarnos a un lugar existencial, espiritual, cognitivo, relacional, en el que no estábamos.
Y claro, hubo que esperar a la vuelta del destierro para empezar a encontrar los frutos que el destierro tuvo. Primero que nada, un fruto maravilloso. En el destierro se dan cuenta que no hay muchos dioses. Allí nace realmente el monoteísmo judaico, en el destierro. Se dan cuenta que su Dios no solo no había sido derrotado por Marduk, es que no existía Marduk. Su Dios estaba con ellos, pero también estaba con los babilonios. Era el único Dios de todos los hombres. Y ahí descubren ellos, por la voz de un profeta, el segundo Isaías, que Dios los ha escogido para hacer luz de los gentiles, de los pueblos que no lo conocen. Que es el famosísimo pasaje de Isaías, ¿no? Te he constituido para que seas luz de las naciones, para que todos los hombres conozcan mi nombre. Israel descubre su vocación misionera en el destierro. ¡Ay, qué curioso! Pero todo esto va a ser fruto de la retrospección, cuando vuelvan del destierro y gracias a lo que ha hecho el sacerdotal con ellos. ¿Será que nuestro caos tenía sentido? ¿Será que nuestro caos ha dado lugar a algo nuevo que no conocíamos? Y se van a topar de narices con la realidad, porque finalmente ha nacido la sinagoga. Y cuando vuelven del destierro, ¿qué tienen? No tienen templo, pero tienen la costumbre sinagogal. Y en todas las aldeas, en todos los pueblos, en todas las ciudades, todas las familias construyen sus sinagogas para reunirse con los que están ahí alrededor. Otro fruto del destierro, la sinagoga. Otro fruto del destierro, la centralidad de la palabra, en la que ya había insistido tanto el yavista, pero no logró gran cosa. Ahora, el sacerdotal va poniendo los cimientos de una nueva espiritualidad en la que la palabra es el centro de todo. Es bellísimo. El versículo 2 es bellísimo. Qué bueno que no lo quitaron porque hubo tentación de quitarlo. No, es que es una contradicción con el versículo 1. ¿Cómo va a decir que primero Dios crea absolutamente todo cuanto existe y luego se nos dice que la tierra era caos? ¿Le salió chueca o cómo? Qué bueno que no lo quitaron. Qué bueno que el sacerdotal aceptó la contradicción en su propia obra, aceptó el riesgo de generar confusión en su propia obra, poniendo el verso 2 inmediatamente después del 1, porque el mundo no es la creación solamente de Dios, y por lo tanto la perfección, la belleza, la armonía, el sentido, también es el mundo de lo humano. Lo había dicho el yavista 400 años atrás. El hombre es coartífice de la creación. Y por lo tanto, la creación que sale perfecta de las manos de Dios pasa por un filtro de imperfección, por un filtro de deformidad que Dios acepta porque ha querido comprometer al hombre en la obra creadora. Aunque la creación salga dañada, aunque la obra no sea tan perfecta como Dios la diseñó, pasando por las manos del hombre se convierte ahora sí en la obra que entre ambos han ido creando juntos. Y entonces el universo entero se va convirtiendo en obra de dos coartífices. El coartífice que crea desde el principio y va sosteniendo y va acompañando los procesos dinámicos del universo, y el hombre que va poniendo su huella, que va generando su impronta sobre los procesos del universo. Y entonces el universo es una obra híbrida, una obra que tiene dos autores y por lo tanto la marca, la huella de los dos. No es posible que nuestra huella sea perfecta, no es posible. La de Dios sí, es perfecta. Pero la nuestra es necesaria, aunque no sea perfecta, es necesaria para que sea obra humana y divina al mismo tiempo. La conversión, de hecho, es imposible si estás enojado con Dios, si estás herido, si estás lastimado por lo que tú crees que Dios te hizo o por lo que crees que Dios permitió. Y entonces primero sana el corazón de los israelitas y entonces puede invitarlos a confiar de nuevo. Entonces la conversión brota del amor experimentado. Y ese es el esquema que siguió Jesús. Primero anunciar el amor de Dios y luego pedirles que se conviertan a ese amor, que acepten ese amor en su corazón. Desgraciadamente, la moral católica y la pedagogía católica durante siglos lo presentó al revés.
A mí yo me acuerdo de la monjita que me dio catecismo, de la que Dios se apiadará en su infinita misericordia. Te tienes que portar bien para que Dios te perdone y te dé el cielo. Si no te portas bien, te vas a condenar. Era el discurso típico de las monjitas. Y cuando yo descubrí que era exactamente al revés, que Dios ya me amaba, aunque yo no me portara bien, y que ese amor suyo previo, precedente, era lo que me posibilitaba una vida mejor. Entonces la conversión brota espontáneamente, no como un esfuerzo titánico. ¡Ay, tengo que dejar todo esto para que Dios no me condene! No, me he encontrado con un amor que me desborda de tal manera que quiero vivir de otra forma. Ya ni es tema la conversión. La conversión brota espontáneamente porque quieres vivir en esa luz, quieres vivir en ese amor, no quieres perder lo que acabas de encontrar. Cuando alguien tiene que predicarte la conversión, pues es que falta antes la experiencia del amor. O sea, no deberíamos predicar la conversión, bastaría con predicar el amor de Dios. Pero pues, claro, los profetas predicaron la conversión, Juan el Bautista predicó la conversión. Curiosamente, Jesús, cuando invita a la conversión, y esto lo sabemos por San Marcos, lo que hace Jesús no es invitar a la conversión como la entendemos nosotros, sino a pensar de manera distinta. Las primeras palabras de Jesús en Marcos, metanoeite kai pisteuete, ese metanoeite significa váyanse haciendo a la idea de que hay que pensar al revés de cómo han pensado hasta ahora. Y eso en nuestras Biblias lo traducen como conviértanse. Entonces ya la gente lo entiende. Hoy me tengo que ir a confesar de mis pecados porque ya aquí dice que me tengo que convertir. Y lo que Jesús está diciendo es, piensen al revés. Eso es metanoeite. Y si logro pensar al revés, que es como Jesús me propone pensar, ver las cosas como las ve Dios, entonces puedo, la segunda parte, pisteuete, adherirme a ese Dios para no soltarme más, que eso es lo que se traduce en nuestras Biblias como creed, convertíos y creed en la buena nueva. Se pierde todo el sentido original del lenguaje de Marcos cuando se traduce a nuestras lenguas modernas. Cambiar de mentalidad es lo que pide Jesús. Y cambiar de mentalidad solo es posible si te sientes amado. Por eso lo primero que Jesús anuncia es, el reino ya está aquí. El tiempo ya se ha cumplido, no hay que esperar más nada. Aquí está Dios para salvar. La gracia, que es la forma como actúa el Espíritu Santo, puede ser antecedente, puede ser concomitante y puede ser subsiguiente, dependiendo de cada persona y de cada situación. A veces la gracia antecedente es la que mueve al hombre hacia la fe. Quizás no todavía abrazar la fe, pero suscita inquietudes, suscita cuestionamientos. Este muchacho, para no aburrirse del patio, pues mejor se metió al curso. La gracia antecedente empuja, busca la manera de que el hombre se tope de alguna forma con el depositum fidei, con la palabra, con la revelación, con la comunidad, lo que sea, ¿no? Si el hombre se abre a lo que empieza a pasar allí, a la palabra anunciada, a la oración que a lo mejor escucha que se está haciendo en el grupo, si el hombre se abre a las señales que Dios le va a dar, la gracia concomitante, la gracia va acompañando el proceso y va ayudando a que el corazón cada vez más se sienta amado y se vaya abriendo a la posibilidad de Dios en su vida. Y evidentemente esa apertura a la posibilidad de Dios en su vida va generando cambios, que es lo que podríamos llamar conversión. Va generando una manera distinta, no solo de pensar, pero también de hablar y de sentir y de actuar en el mundo. Van cambiando las prioridades, van cambiando los gustos incluso. Y después hay una gracia consiguiente o subsiguiente, que es la gracia que corona los esfuerzos humanos y los esfuerzos previos de la gracia antecedente y concomitante, o sea, del Espíritu Santo que ha venido acompañando todo el proceso,
corona esos frutos con la plenitud, que es lo que llamamos santidad o llamamos después vida gloriosa, como queramos llamarlo, ¿no? El Espíritu Santo está en todo el tiempo, está antes, durante y después. Cada persona, por sus circunstancias, a lo mejor no reacciona adecuadamente a los impulsos sutiles de la gracia antecedente, pero un día se mete a una iglesia, como le pasó a Charles de Foucault, escucha una predicación y págatelas ahí de golpe, se convierte al ver a ese franciscanito predicar de esa manera las bienaventuranzas. Y entonces ahí la palabra ejerce un efecto arrollador en su corazón y se convierte en ese momento. Cada persona es distinta, ¿no?